escritura en el día de hoy. Los niños van en sus diferentes clases. En el libro de Daniel. Aleluya. Oh, mi alma alaba a Dios. Oh, mi alma alaba a Dios. Él vive, Él reina, Él está presente en esta casa, gloria a Dios. Él es fiel y Él es verdadero. Él es el que es, gloria a Dios. Y no hay otro fuera de Él, gloria a Dios. Grande es su poder, grande es su gloria, grande es su majestad, grande es su hermosura. Grande es todo lo que Él ha hecho y hará, gloria a Dios. Santo es su nombre. Daniel capítulo 12. Gloria sea a Dios santo. Siervo comenzó a saborear este asunto. Entonces pone bueno, dice el hermano Tino, gloria a Dios. Aleluya. Y le responde la hermana Epifania, y a mí me está gustando cuando él dice así también. Alabado sea Dios, qué bueno es el Señor. Daniel capítulo 12. Vamos a leer solamente el verso 1 nada más. Solamente el verso 1 vamos a leer en Daniel en el día de hoy. De ahí seguiremos hablando conforme el Espíritu nos dé en este día. Gloria a Jesús. Habla, Señor. Cuando los tengan, ¿verdad? Pues leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el pueblo que va para el cielo dice: en aquel tiempo se levantará Miguel y no Rodríguez, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Oiga eso, todo lo que se hayan escrito en el libro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, porque tú te complaces en misericordia, porque tú no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, porque tú eres el Dios que te gozas en perdonar. Te damos gracias por ser nuestro Dios. Y te rogamos que tú nos fortalezcas, que tu palabra, Dios mío, haya cabida en nuestros corazones, que tú me hagas un instrumento para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, amados hermanos, amigos, gloria a Dios, que estamos aquí en este día. En el día de hoy, amados hermanos, vamos a hablar de un tema que el pastor habla con cierta frecuencia. Y como el pastor habla con cierta frecuencia de este tema, hoy vamos a ir cortos, porque siempre hay mucho que hablar de este tema. Y siempre habrá, y según pasan los días, podremos ir mirando el acontecer, el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de lo escrito en este sagrado libro. Para muchas personas, la Biblia es un simple libro. Para otros, un libro más. Y para los que hemos conocido al Señor, es el libro viviente. Es el libro viviente, no es un libro cualquiera, gloria a Dios. Mucha gente por mucho tiempo han buscado conocer el futuro, han buscado conocer cuál será su suerte, cuál será lo que viene, ¿verdad? Su futuro. Y mucha gente, en vez de consultar al libro viviente, se ha ido a consultar a la oscuridad. Entiéndase, se ha ido a consultar a los brujos. Yo creo que pocos de nosotros estamos escapos de decir que alguna vez en nuestras vidas no consultamos a un brujo.
Algunos dirán, no, pastor, a mí lo que me leyeron fue una taza de la misma brujería. Pastor, yo lo que leí fue el horóscopo buscando la misma brujería, la misma hechicería, la misma quiromancia. Todo proviene de la oscuridad, buscando conocer el futuro. Mas sin embargo, el Señor nos dejó escrito, en su palabra nos dejó escrito las cosas que han de suceder, las cosas que pronto han de acontecer. El Señor nos las dejó en su palabra. A veces nosotros nos sorprendemos con las cosas que suceden hoy en día. Algunos de nosotros, wow, pero debemos estar atentos para que no nos pase como a los apóstoles. La Biblia dice que cuando Jesús resucitó, entonces ellos entendieron que Él le había dicho que destruiría el edificio y que en 3 días Él lo volvería a hacer, que Él resucitaría. Entonces fue cuando lo entendieron. Que no nos pase como a la generación de Noé. Sabemos que Noé, ¿verdad?, lo tildaron de loco, como mucha gente hoy en día nos ha tildado a nosotros, gloria a Dios. Es un privilegio. Pablo decía que el evangelio para los que se pierden, ¿qué es? Es locura. Pero para nosotros lo que nos salvamos es bendición de Dios. Es poder del cielo, gloria a Dios. Usted y yo tenemos que estar contentos, agradecidos cada día de haber conocido las misericordias de Dios, de haber conocido al Señor Jesucristo. Debemos estar agradecidos. Debemos cada día esforzarnos en la gracia que nos ha sido dada, dice la palabra. Y no estar en casa muchas veces ociosos, pensando qué vamos a hacer simplemente sentados, en vez de estar más bien quizás de rodillas, gloria a Dios. Intercediendo, clamando, pensando en los que se pierden, llevando la palabra, gloria a Dios, llevando el mensaje. Si es que hemos creído que este mensaje es verdadero, ¿por qué nosotros lo retenemos? ¿Por qué no lo damos más adelante? Muchos de nosotros. Amado hermano, cuando Dios le habla a Daniel, unos 700 años antes de Cristo Jesús venir a la tierra en forma humana, entiéndase esto, de haberse hecho carne, de haber tomado cuerpo, como dice en hebreo, gloria a Dios, y humanizarse como nosotros. Él mismo le revela a Daniel y le está hablando sobre los tiempos en los cuales usted y yo estamos viviendo hoy paso a paso. Dios le dijo a Daniel, después de darle todas estas visiones y todas estas revelaciones, le dijo a Daniel, mira, sella estas palabras, porque ni el mismo Daniel siquiera entendía la maravilla de estas visiones, porque él mismo lo dice en su libro. Y el Señor le dice, sella estas palabras, porque no son para este tiempo aún. Gloria a Dios. Pero lo que estamos mirando los acontecimientos, estamos conscientes de que estas palabras son para nuestros días. Son para hoy. Esta misma palabra fue la que 90 años después de Cristo, en la isla de Pasmo, el apóstol Juan recibió y le dijo, entonces, no selles estas palabras porque están para cumplirse, gloria a Dios. Cuando uno dice 90 años después de Cristo, hablamos desde el nacimiento de Jesús. No que 90 años después que Jesús se fue exactamente, de que después Jesús se fue al cielo, sino contando desde su nacimiento, en el año 90, a Juan le es dada prácticamente la misma revelación que le había sido dada a Daniel. Cuando usted y yo miramos el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, parecen dos gemelos, gloria a Dios. Usted ve que se levantan bestias por aquí, que se levantan bestias por allá, que salen dragones por acá, que salen tantas y tantas cosas, ángeles gigantes por aquí y por allá. Y todas estas cosas podemos ver lo mismo. Pero cuando nosotros miramos aquí, vemos una palabra que Dios le da al profeta Daniel, que quiero en ella hacer hincapié
en el día de hoy. Cuando habla de que Miguel se levantará, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Dice será, está hablando de un futuro, está hablando de algo que va a venir, está hablando de algo que va a acontecer, de algo que va a suceder, de un hecho que se va a dar, algo que va a tomar lugar en una ocasión definitiva. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Yo sé que usted y yo escuchamos muchas veces hablar de la angustia de Jacob. No sé cuántos hemos escuchado esa palabra, cuánto lo hemos leído en la Biblia. En el capítulo 30 de Jeremías, gloria sea al Señor, permítame leerlo. En el verso 7, Dios también a Jeremías le revela lo mismo. Ellos eran contemporáneos, Jeremías, Daniel eran contemporáneos, eran de los mismos tiempos. En el verso 7 le dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tiempo de angustia para Jacob. Algunos a veces tendemos a confundirnos, algunos. ¿Quién es Jacob? Nosotros los que estamos aquí, la mayoría sabemos que Jacob es el mismo Israel. Dios le cambió el nombre a Jacob porque el nombre de Jacob significaba suplantador, o como decían muchos, engañador, el que tomaba el lugar de otro, que fue lo que él hizo cuando adquirió la bendición de parte de su padre, haciéndose pasar por su hermano. Aunque la madre se metió en el asunto también, pero Dios lo había visto así desde el principio, porque Dios amó a uno y aborreció al otro, aún desde el nacimiento. ¿Quién podrá entender estas cosas? Nosotros tratábamos y hablábamos de esto en nuestras clases el jueves pasado. ¿Cómo es posible que un Dios justo, que un Dios todopoderoso, que un Dios de amor a dos niños que apenas están naciendo? La Biblia dice que Dios habló y dijo que amó a Jacob y a Esaú aborreció, cuando ninguno habían cometido pecado. Como que no parece muy justo eso, ¿verdad que no? Como que parece como algo discriminatorio. Parece algo extraño para un Dios de amor. Lo que pasa es que usted y yo tenemos que entender que Dios conoce el principio y Dios conoce el final, gloria a Dios. Él es el que es, Él es el primero y Él es el último. Y Él veía lo que venía en el corazón de Esaú, precisamente, lo que venía en el corazón de este hombre. Fue tan así que Esaú despreció lo que a lo que Dios le daba valor. ¿Cuántos de nosotros hoy en día hacemos lo mismo? Despreciamos las cosas que Dios ama. Despreciamos las cosas a las cuales Dios les da interés. Despreciamos los caminos en los cuales Dios quiere que usted y yo andemos. En el camino de la santidad. Pero hemos tomado un evangelio liviano, un evangelio medalaganario, un evangelio de que si tengo tiempo, un evangelio de que si yo puedo, las cosas de Dios para último. Cuando la palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Aleluya, gloria a Dios. Es lo que la palabra dice. Pero nosotros las cosas de Dios a veces se nos ponemos tan indiferentes. Si yo tengo tiempo voy a la casa del Señor. Yo estoy muy ocupado, pastor, yo tengo demasiadas cosas que hacer. Y yo le digo, Señor, consérvale el trabajo, Señor. Pero si tú se lo quitas, tú sabes, ¿verdad? Que Él va a venir a rogar entonces a tu casa, Padre, dame trabajo. Y después que Dios nos lo da el trabajo, estamos muy ocupados con el trabajo, pastor. Por esa razón es que Dios tiene que pasarnos por diferentes etapas en nuestras vidas. Gloria sea al Señor. Mire, amados hermanos, la Biblia habla, como ya leímos, de un tiempo, decía Daniel, un tiempo cual otro no ha habido jamás. Desde el principio de los días. Oiga,
no solo recoge hasta sus días, sino hasta el fin de los tiempos. Tuvimos una primera guerra mundial y estamos de viento en popa. Tuvimos una segunda guerra mundial y todo sigue bien hasta el día de hoy. Vendrá una tercera guerra mundial que está a la puerta, pero ese no es el tiempo específicamente al que el Dios le llama posiblemente la angustia de Jacob, la angustia de Israel. Ahora bien, amados hermanos, ¿cuál tiempo será ese? ¿Cuándo comenzará ese tiempo en realidad? ¿Cuánto estamos conscientes del tiempo en que estamos viviendo? A veces nosotros dormimos, a veces nosotros, oiga, que no digo ustedes, a veces nosotros ignoramos el tiempo en que estamos viviendo. ¿Por qué razón? Porque no estamos empapados de lo que la palabra de Dios dice. No nos metemos a leer Biblia. Nos metemos a ver internet y a creer todo lo que está en el internet. Gloria a Dios. No nos metemos en el secreto con Dios para que Dios nos revele, para que Dios nos enseñe. Hacemos como la sanguijuela. Ese pececito que se le pega al tiburón ahí abajito ahí. El tiburón come y de lo que come el tiburón, comemos de lo que otro come, no come de lo que Dios da. Y no es que Dios no le haya dado a otro y que nosotros podamos ver, pero qué bueno es que Dios le dio a ellos y qué bueno es que Dios también te puede dar a ti, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, no sé cuánto miran las noticias. Yo sé que hay gente aquí que no ve televisión. Gloria a Dios por el que no la ve. Gloria a Dios por el que la ve. Depende de lo que usted vea, cómo usted ocupe su tiempo. Gloria a Dios. Para lo que usted use los recursos que Dios mismo nos ha dado. Los recursos que Dios nos ha dado. Porque cuando seguimos leyendo en Daniel capítulo 12, verso 4, la Biblia declara que la ciencia se aumentará y quien ha dado la ciencia es Dios, no es el diablo. Que el Señor Jesucristo lo reprenda, gloria a Dios. ¿Usted tiene fe que Dios lo cure en su casa? Gloria a Dios por esa fe. Yo glorifico, yo bendigo esa fe de esa gente, gloria a Dios. Pero ir al médico no es pecado. No es pecado, eso lo hizo Dios. La ciencia viene de Dios, el conocimiento lo da Dios, la sabiduría la da Dios. Si su fe no le da, corra para el médico. Si su fe no le da, ahora si su fe le da, Dios lo hace, porque Dios respalda la fe. La fe puede lograr lo que otras cosas no pueden lograr, lo que ni los mismos médicos pueden hacer, lo hace la fe también. Alabado sea Dios. Amados hermanos, dice que habrá un tiempo de angustia cual nunca jamás lo ha habido. Amados, nosotros somos privilegiados. Usted y yo somos gente privilegiados de estar viendo el cumplimiento de esta profecía paso a paso. Hoy en día, si miramos en el día de hoy mismo, las noticias de Israel, miramos lo que está pasando porque Donald Trump declaró como capital a Jerusalén, ¿verdad?, de Israel. Miramos que ahora el día 14 los Estados Unidos trasladaron su embajada a Jerusalén. Y ya vimos la reacción en Gaza de los árabes, cuál fue, y de los grupos terroristas enemigos de Israel, los cuales se ponen a una todos para atacar a Israel. Entonces la gente ve mal que Israel, que mataron tanto, no, porque quieren que dejen que Israel se le meta a todo el mundo allá y que acaben con los israelitas para que digan, ay, pero qué bueno eran los israelitas. Míralo cómo se dejaron matar esos tontos, después le dicen así también. Pero amados hermanos, una cosa sí es muy cierto, les voy a decir. Que ese Israel al cual Dios ha cuidado, al cual Dios ha protegido, al cual Dios ha bendecido, hay un tiempo pronosticado
en la palabra llamado angustia de Jacob, que está casi golpeando a Israel. Está casi golpeando a Israel, amados hermanos. Déjeme decirle que el hecho de estos acontecimientos que estamos mirando y viviendo ahora van a traer la unificación de todos los árabes enemigos de Israel, y que Israel, como está escrito, va a sufrir fuertemente. No serán sacados de su tierra jamás, pero sí van a sufrir fuertemente, porque Israel, aunque es el pueblo que Dios ha escogido para glorificarte y para mostrarse al mundo a través de él, también, al igual que nosotros, es un pueblo que también muchos de ellos andan en desobediencia, celebrando las mismas cosas por las cuales ya Dios quemó a Sodoma y a Gomorra. Las cosas que tuvieron tanto auge en esta nación y que volverán a tener auge cuando ese presidente no esté ahí otra vez. Porque el Señor lo que está haciendo es dándole un refrigerio a su iglesia, un descanso a su pueblo de la presión que el diablo le puso a través del presidente pasado. ¿Y acaso no sabía Dios que Obama iba a hacer eso? La Biblia dice que Dios quita reyes y pone reyes en Daniel capítulo 2, 21, 2, 17. Jehová quita reyes y pone reyes, gloria a Dios. Él da el reino a quien Él quiere, dice la palabra. ¿Acaso no llamó a Dios a Ciro su siervo 150 años antes de Ciro nacer? Dijo: Ciro mi siervo. Ciro era un hombre de otra nación, no era israelita. Sin embargo, Ciro fue el hombre que Dios escogió para que en los tiempos de Esdras y Nehemías reedificara el templo. Cuando usted lee la palabra en los libros de Esdras, en los libros de Crónica, Nehemías, usted encuentra cuando el mismo Ciro dice: Dios, el Dios de Israel, me ha escogido para que yo le levante casa, gloria a Dios. Es que hay cosas que en la mente de un ser humano usted y yo nunca las vamos a entender. Por eso es que Dios es soberano. Dios escoge a quien Él quiere. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham era de Ur de los Caldeos. Israel no existía. Mas sin embargo, Abraham es el patriarca. Es el Dios de Israel, el patriarca de Israel. Uno de ellos, gloria a Dios. De ahí viene la descendencia de Israel: Abraham, Jacob, Isaac, toda esa gente, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, qué importante es entender estas cosas para nosotros, porque lo que está a punto de acontecer en Israel va a sacudir al mundo entero. Es bueno que estemos conscientes y pendientes de estas cosas, que estemos atentos a los sucesos, para que podamos entender, amados hermanos, que esta palabra no ha sido escrita en vano, que esta palabra no fue escrita porque no había nada que hacer. Esta palabra fue escrita para la advertencia del pueblo de Dios, para que sepamos que tenemos que caminar en santidad, que tenemos que caminar, amados hermanos, en integridad, que tenemos que caminar a cuentas con Dios cada día. Que lo que se cumplió ayer se cumple hoy y se cumplirá mañana esta palabra, gloria a Dios. No estamos hablando de un libro cualquiera. Estamos hablando de la voluntad de Dios expresada en esta página. Estamos hablando de lo que Dios ha establecido que ha de suceder y de acontecer en esta tierra. Es para que abramos los ojos. En el libro de Ezequiel, allá, capítulo 38, cuando habla valle de los huesos secos, gloria a Dios. Es por ahí que está el hermano Abraham, ¿verdad? 37, 38, gloria a Dios. Habla de guerras. Habla de Gog y Magog. Habla también en el libro de Joel, capítulo 2. Habla también del día espantoso de Jehová. Habla de las cosas que van a suceder. Habla de cómo el cielo se va a recoger como un pergamino antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Amados hermanos, las cosas que están para suceder
de aquí próximamente en un periodo de 10 años. No son cosas pequeñas lo que usted y yo vamos a ver. ¿Por qué estoy advirtiendo esto en el día de hoy? Para que usted no piense que Cristo vino y se llevó su iglesia y que usted se quedó. Porque mucha gente piensa que la iglesia no va a pasar por tribulación. Hay gente que cree que a los profetas, eso no fue a los profetas que lo apedrearon y lo mataron. Hay gente que cree que eso no fue a los apóstoles que lo mataron. Hay gente que se le ha olvidado que la iglesia va a pasar por un periodo de prueba para escoger y sacar los que son aprobados, dice la palabra de Dios. Los que son aprobados. La Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, gloria a Dios. Hasta el fin de sus días o hasta el fin de los tiempos. El hecho de que usted crea o no crea que si la iglesia pasa por gran tribulación o no pasa, eso no va a afectar su salvación en nada. Lo que tenemos sí es que estar preparados cada día como que el Señor viene en el próximo segundo. Eso es lo que como pueblo de Dios tenemos que tener presente, gloria sea al Señor. Pero la Biblia habla de un tiempo el cual no hubo ni nunca jamás habrá. Y nosotros estamos mirando estos días. Yo sé que a mucha gente le apena, a mucha gente le entristece, a mucha gente le da hasta miedo hablar de profecías, gloria a Dios. Pero amados hermanos, dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1, verso 3, que bienaventurados los que leen y los que guardan la palabra de esta profecía, de este libro, gloria a Dios. Somos bienaventurados, mucha gente tiene temor de leerla. Pastor, no lo entiendo. El Espíritu Santo da entendimiento. Hay que meterse para esto en ayuno y oración, gloria a Dios, para estas cosas. La escritura no son de interpretación privada, dice la Biblia. Es para todo aquel que tiene el Espíritu de Dios. Aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, gloria a Dios, le son reveladas estas cosas. Pues la Biblia dice que el Espíritu nos revela aún lo profundo de Dios. Si es que tenemos al Espíritu de Dios, dice la palabra. Cuando usted y yo nos vamos a Mateo 24, yo voy a leer un poquito en el 21, gloria sea al Señor. Mateo 24, 21. Gloria sea al Señor. ¿Y qué es lo que pasa? El pueblo sí está triste, gloria a Dios. No sé qué es lo que está pasando aquí, gloria sea al Señor. Cuando usted lee en Mateo 24, dice el 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido. Pero mire, este hombre está diciendo lo que... Y yo no leí esto, fue ahora mismo en Daniel 12. Déjeme. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¡Ay, santo! Y oiga después lo que dice. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie... Esto es la palabra que estoy leyendo, Lea su Biblia también conmigo ahí. Nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba a Jehová. Dice que se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Habrá grandes señales y prodigios de tal manera que se engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mira, aquí está en el desierto, no vayáis. Mira que el Cristo anda allí. Usted sabe que hay gente que le gusta mucho pendenciar. Hay gente que le gusta mucho mirar. Hay gente que le gusta mucho averiguar. Mira que allí está el Cristo. Mira que allí uno levantó un muerto. Que Cristo está allí. Para allá van corriendo. Y cuando llegan corriendo, ven al muerto ahí saltar. Dicen, pero es verdad que es el Cristo. Y a muchos engañarán. La Biblia dice que como la salida del sol o de un relámpago que va del oriente al occidente, así será la venida de Cristo, gloria a Dios. El enemigo tiene potestad para hacer señales, gloria a Dios, milagros y prodigios engañosos. Mateo 24, 24 lo dice claramente, amados hermanos.
que hará prodigio, que si fuera posible a los escogidos de Dios lo engañaría también, gloria a Dios. Dice la palabra en el 29, oiga ahora, esto viene como estudio para el que quiera preguntar, dentro de un jueves o dos, esto viene como estudio para el que quiera preguntar. Entonces, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol, oiga todavía, después de la tribulación, el sol se oscurecerá, y es lo que dijo en Joel, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gloria. Y enviará, oiga entonces ahora, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. ¿Verá la iglesia días difíciles, sí o no, conforme a esta palabra? No me diga nada. Analice lo que vamos a dar en el estudio para que hayan preguntas, gloria a Dios. Amados hermanos, estamos al comienzo de ese tiempo, amados hermanos. Cuando Israel reconquistó a Jerusalén en el año 1940 y en el 48 ellos se hicieron nación, gloria a Dios. 67, en la guerra de los 6 días, ¿qué sucedió? Reconquistan su capital, la que tanto han querido dividir, la que Trump hoy declara como capital de Jerusalén, la que ninguno de los presidentes pasados tuvieron pantalones ni correa para declararlo, porque Dios tiene un tiempo para todas las cosas, y Dios escoge a hombres para un propósito también, gloria a Dios. Sea que sea bueno el presidente, sea que sea malo, lo puso Jehová de los ejércitos para el propósito de su gloria. Y a usted y a mí no nos queda más que orar por él para que Dios lo ilumine en sus decisiones. Pero estamos viviendo en tiempos decisivos para la iglesia. No que la iglesia se va mañana o se va pasado, pero usted y yo sí podemos irnos mañana o pasado. Tenemos que estar conscientes de esto, porque hay cosas que se están dando que tienen que darse todavía. Pero estamos al umbral de ellas, amados hermanos. Espera esa guerra pronto entre los árabes e Israel, porque se van a unir todos para caerle arriba por ese pedacito de tierra, por esa capital llamada Jerusalén, la cual es la más sagrada para los cristianos, para los católicos, para los musulmanes, para todo aquel que cree. Israel es la manzana de la discordia, específicamente Jerusalén, amados hermanos. Solamente quería compartir esto con el pueblo de Dios en el día de hoy, entendiendo que esta palabra es fiel y que en Apocalipsis la Biblia también habla de esos días grandes y espantosos de Jehová y de estas cosas que están para suceder en nuestros días. Cuando usted vea esto, no se torbe su corazón ni tenga miedo. Afirmemos nuestros corazones, afirmemos lo que hemos creído, gloria a Dios, porque todavía por ahí viene la guerra de Armagedón también, que entonces donde Dios va a traer a juicio a todas aquellas naciones que han atacado a su pueblo. Dios lo va a reunir a todos una vez más, entonces Él mismo lo va a destruir, dice la palabra. El hermano Abraham en una ocasión nos dio una predicación, una enseñanza al respecto. Lo único de estas cosas hay que desglosarlas más al paso, porque a veces entran y no la digerimos muy bien, y así, y estas son cosas, por eso yo dije que no quería hablar mucho, tratando de que se entienda este asunto, amados hermanos. Pero tenemos que estar atentos a las profecías. Tenemos que olvidarnos de esa prosperidad que está acabando con el pueblo de Dios. Tenemos que olvidarnos de esa liviandad, de ese libertinaje que está acabando con el pueblo de Dios. Tenemos que olvidarnos de todas esas cosas que perecen y buscar las cosas de arriba, donde está nuestro Señor escondido, para que nosotros podamos estar firmes en los momentos de dificultad y de persecución contra el pueblo de Dios, para que no neguemos a nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Ay, pastor, tan bueno que cuando me hablan de la casa, que Dios me va a dar una casa. Sí, sí. Busca el reino de Dios y su justicia, que Dios te va a dar lo que Él quiera, gloria a Dios primeramente, gloria a Dios. Nada de lo que tenemos nos lo vamos a llevar. Nos afanamos y nada nos vamos a llevar, gloria a Dios.
Perdemos el tiempo en las cosas que perecen, en las cosas que no nos llevan a vida eterna. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es fiel. Señor, tu palabra es verdadera. Señor, tú no cambias. Y lo que tú has dicho que ha de acontecer, acontecerá. Y aunque tardare, como dijo el profeta Habacuc, sin duda acontecerá y se apresurará hacia el final. Ayuda a este pueblo, ayuda a tu iglesia, Dios. Ayúdanos, oh Dios, ayuda a tu siervo para que seamos fieles a tu palabra, oh Dios, y podamos estar preparados para tu venida o para nuestra partida. Acepte las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien aquí que no haya conocido al Señor? ¿Hay alguien aquí que, habiendo conocido al Señor, se haya apartado, se haya descuidado y que quiera venir en el día de hoy al altar para buscar el rostro de Dios, para pedir dirección del Señor, para pedir fortaleza en Dios? Estamos viviendo tiempos decisivos, amados hermanos. No es tiempo, valga la redundancia, no es tiempo de perder el tiempo. Es tiempo de aprovechar el tiempo, amados hermanos. Es tiempo de aprovechar el tiempo. Muchas veces renegamos de Dios. Muchas veces peleamos con Dios. Muchas veces nos desviamos del camino de Dios. Yo lo digo estando dentro de la iglesia. Muchas veces nos desviamos, quitamos nuestra mente, nos desanimamos, no queremos buscar a Dios, no queremos acercarnos a Dios. Nos hacemos cristianos sin sabor, cristianos sin propósito, cristianos donde cumplimos un día para ir a la iglesia, donde cumplimos simplemente un horario, una agenda. Y a veces estamos muertos en el interior, sin ánimos, sin sabor, sin gusto del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es vida, el Evangelio es gozo. No estamos diciendo que no hay problema, pero es gozo del Espíritu Santo. En el interior tienen que correr ríos de agua viva. Gloria a Dios, para el que ha creído. No es fácil, es una lucha difícil en este mundo, pero necesitamos acercarnos cada día más al Señor Jesucristo. ¿Hay alguien que no haya conocido al Señor? ¿Hay alguien que entienda que necesita reconciliar su vida con Dios en este día? Dios conoce nuestros corazones y Él es un caballero, Él no forza a nadie. El Señor quiere que entendamos el tiempo que estamos viviendo, que reafirmemos nuestras vidas en Dios, que dejemos de jugar al Evangelio. Doy por entendido que todos los que están aquí están bien delante del Señor, que no necesitan ningún tipo de oración ni nada, gloria a Dios. Estamos fortalecidos en Dios. Permite el Señor que cuando Él venga a nosotros, o cuando nosotros partamos hacia Él, podamos estar preparados, como aquellos 14 pastores que iban en el avión de la línea cubana aérea, el cual acaba de caer hace 2 días atrás. Su pastor acaba de llegar de República Dominicana, tuvo un mes allá. Cada vez que nos montamos en un avión, nuestra vida está en un hilito, amados hermanos. Pero a veces usted tampoco piensa que cuando usted sale a manejar su carro, su vida también está en un hilo también. Pastor, el carro está pegado a la tierra, pero ¿cuántos borrachos no andan manejando por ahí? ¿Cuánta gente con problemas? ¿Cuánta gente endrogado? ¿Cuánta gente con dificultades?
que no andan pensando en nada, sin poner atención. ¿Cuánta gente no anda texteando en los teléfonos? A veces nosotros mismos, gloria a Dios. Hay que estar preparado, amado hermano. Oremos por los familiares de estos que cayeron en ese avión antes de ayer en Cuba, que iba para Cuba. 14 pastores, como les digo, y otras almas. Los pastores, gloria a Dios, si estaban bien, se fueron con el Señor. Los creyentes que iban ahí, si estaban bien, se fueron con el Señor. Los demás, Dios tenga misericordia. Por eso aprovechamos siempre para extender un llamamiento en las iglesias, No habiendo nadie, vamos a ponernos de pie.